esta tercera unidad vamos a trabajar exclusivamente el concepto de en el razonamiento, una estructura lógica hacia el razonamiento. Vamos a ver cómo se clasifican los razonamientos en los dos grandes grupos típicos, que son los razonamientos deductivos y los razonamientos no deductivos. Hoy vamos a dedicar este encuentro para los razonamientos no deductivos y dejaríamos la siguiente clase para un tipo de razonamiento deductivo que son los silogismos categóricos triproposicionales. Ustedes recuerdan en las clases anteriores, cuando veíamos los temas de la unidad número 2, ahí hemos definido a la lógica como una disciplina filosófica y decíamos que una estructura lógica estaba compuesta por un conjunto de elementos que se llamaba el conjunto base o conjunto básico y ciertos nexos que unían a esos elementos del conjunto básico. Los nexos podían variar, los elementos del conjunto también, y por lo tanto esto nos va a dar como resultado, estas variaciones, diferentes tipos de estructuras lógicas. Nosotros hemos comenzado el abordaje de las estructuras lógicas fundamentales con la primera, que es el concepto y cuya expresión es el término. El concepto o el término entonces es la estructura lógica tal vez más simple. También hemos dicho no se encuentra o no se suele encontrar de manera separada de otras estructuras, sino que es parte integrante, por lo general, parte integrante de otras estructuras más complejas. Pero hemos comenzado con ese análisis de los conceptos y los términos. Hemos dado algunas notas características que permiten identificar al concepto y al término rápidamente. Decíamos, bueno, no son ni verdaderos ni falsos, sino que solamente podemos decir que están bien o mal aplicados, bien o mal utilizados, como formando parte de otras estructuras lógicas o en el uso cotidiano del lenguaje de comunicación. Decíamos que presentan los conceptos una comprensión y una extensión, y que si nosotros podíamos identificar la comprensión del concepto, entonces podíamos dar cuenta de su significado, de qué cosas, cuáles son las notas esenciales a las que ese concepto alude, y cuando nos referíamos a la extensión, hablábamos de un conjunto o una clase de objetos a las cuales ese concepto se le puede aplicar. Después hemos pasado a las proposiciones. Hemos dicho que una proposición es también una estructura lógica, pero que está formada por ciertos conceptos, ciertos términos, algunos términos lógicos y otros términos no lógicos o sin categorimáticos y categorimáticos. Y hay un tipo de proposición que es el que nosotros hemos trabajado con mayor detenimiento, que son las proposiciones apofánticas clásicas o las proposiciones categóricas. Dentro de este tipo de proposiciones, nosotros hemos señalado cuáles son los elementos que las componen, cuáles son los términos lógicos y cuáles son los términos no lógicos. Hemos dicho que una proposición categórica, una proposición apofántica clásica, está formada por un término, que va a ser el cuantificador, un término sujeto,
un nexo, que es una forma del verbo ser o estar, y un término predicado. Esas eran las partes que siempre vamos a encontrar en la proposición apofántica clásica. Entonces, un cuantificador, un término sujeto, un nexo, que es una forma de conjugación del verbo ser o estar, y un término predicado. Al término sujeto lo simbolizábamos con una S mayúscula y al término predicado con una P mayúscula. Entonces ahí teníamos nosotros, según la clasificación que hemos presentado, teníamos dos criterios para tomar. Podíamos clasificar las proposiciones cuantitativamente o cualitativamente. Si lo hacíamos cuantitativamente, teníamos proposiciones universales y proposiciones particulares. Y si clasificábamos cualitativamente, teníamos proposiciones afirmativas y proposiciones negativas. Entonces hay cuatro posibilidades de conjugar estas clasificaciones. Las proposiciones universales afirmativas, que se simbolizan con una letra A mayúscula, una proposición particular afirmativa, que se simboliza con una I mayúscula, una proposición universal negativa, que se simboliza con una E mayúscula, y una proposición particular negativa, que se simboliza con una O mayúscula. Eh, Todas las proposiciones entonces estaban conformadas, estaban constituidas por términos y nexos, al igual que el resto de las estructuras lógicas tienen un conjunto básico de elementos. En el caso de las proposiciones, esos elementos son los conceptos, los términos, y un nexo, en el caso de las proposiciones, son la forma conjugada del verbo ser o estar. Y ya en el caso de las proposiciones, sí podíamos afirmar que eran o verdaderas o falsas. Podían ser o bien verdaderas o bien falsas, que no le correspondía a la lógica determinar ese valor de verdad de la proposición, pero sí es parte del conocimiento de la lógica señalar e indicar que existen dos valores de verdad posibles para las proposiciones categóricas. O son verdaderas o son falsas. A ciencia cierta, nosotros no nos ocupamos desde la lógica de establecer fehacientemente cuál es el valor de verdad de una proposición. Pero sí sabemos, repito, que pueden ser verdaderas o pueden ser falsas. Y tiene sentido predicar el valor de verdad de una proposición. Algo que no pasaba en el caso de los conceptos o los términos. Bueno, también hemos dicho que la proposición es la expresión del juicio y que el juicio es lo que acontece en el intelecto, es esa relación que se establece entre los conceptos a través de un nexo determinado y que permite asignarle a ese juicio un valor de verdad. Sabemos que el juicio o la proposición pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. Cada una de las disciplinas científicas o de las áreas y ramas de las ciencias se van a ocupar de esa verificación empírica del valor de verdad de las proposiciones, por lo tanto, no es algo que sea propio del campo de la lógica. Hoy entraríamos en la tercera estructura lógica, que es el razonamiento. Y así como las proposiciones están conformadas por términos y un nexo que une esos términos de una manera peculiar, bueno, los razonamientos están conformados, están constituidos por proposiciones. El conjunto básico
de esta estructura lógica, de esta tercera estructura lógica, son las proposiciones. Y el nexo que une a las proposiciones, en el caso de los razonamientos, se denominan inferencias lógicas. Entonces ahí ya tenemos los dos elementos, los dos aspectos de una estructura lógica. Hemos identificado el conjunto básico, que son las proposiciones, y hemos identificado el nexo que va a unir a esas proposiciones también de una forma particular. Ese nexo es, hemos dicho, la inferencia lógica. Ya sabemos qué son las proposiciones, ya sabemos cómo están constituidas, sabemos qué propiedades tienen, qué características tienen. Lo que nos faltaría señalar ahora es qué cosa es una inferencia. Cuando hablamos de una inferencia lógica, ¿de qué estamos hablando? Bueno, en los textos que tienen disponibles en la unidad número 3, habrán podido leer que una inferencia lógica es una instancia nociológica, ¿no? Lo nociológico tiene que ver con la filosofía o la teoría del conocimiento. Proviene etimológicamente de la palabra griega gnosis, así con G y N, gnosis, que significa conocer, conocimiento. La nociología, entonces, sería el tratado, el estudio del conocimiento. Por lo tanto, si hablamos de una instancia nociológica, lo que estamos señalando es que hay un componente en el razonamiento que habla acerca de el conocimiento. Las proposiciones, por lo tanto, se van a relacionar unas con otras a partir de una noción vinculada al conocimiento. Y aquí esto nos va a dar un orden específico de las proposiciones. Tenemos en primer lugar una o más proposiciones que van a cumplir la función de premisas. Tenemos luego, a continuación, la inferencia lógica y finalmente una proposición que va a cumplir la función de conclusión del razonamiento. Las proposiciones que ofician como premisas, que pueden ser 1, 2, 3, 4, 10, 20, 100 o más premisas, expresan un conocimiento que el que enuncia esas proposiciones ya lo posee, ya lo tiene, es un conocimiento dado, es algo que nosotros ya lo sabemos. Sin embargo, la proposición que oficia como conclusión del razonamiento va a expresar un conocimiento nuevo que se obtiene a partir del conocimiento dado en las premisas. Y lo que une a las premisas con la conclusión es la inferencia lógica, por eso es el nexo lógico del razonamiento. Entonces se trata de una instancia nociológica que me permite pasar de un conocimiento dado a un nuevo conocimiento. Me permite elaborar un nuevo saber, un nuevo conocimiento a partir de un conocimiento que ya se posee, que ya tenemos. Ahí tenemos ya perfilada de nuestra tercera estructura lógica, que es el razonamiento en general. Está constituido por proposiciones que cumplen la función de premisas, que pueden ser una o más, dos, tres, cuatro o más, una inferencia lógica que cumple con la función de nexo de una estructura, y una proposición, y solo una proposición,
No pueden ser dos, tres o más, solamente una que cumple con la función de conclusión del razonamiento. Entonces el razonamiento tiene premisas, inferencia y conclusión, ¿no? Creo que el profesor César estaba escribiendo en el chat exactamente bien, premisa, inferencia y conclusión, ¿no? Muchísimas gracias, profe, por el apoyo. Eh, la conclusión siempre va a ser solamente una. Las premisas pueden ser varias, pueden ser una, dos, tres, cuatro, 500, 728, lo que sea. Pero la conclusión, lo que importa es que siempre va a ser una y solo una, no puede haber más de una conclusión. Entonces con esto nosotros ya tenemos una primera noción clara de el razonamiento en tanto que estructura lógica. Sabemos cómo está conformado, cómo está constituido, sabemos cuál es el nexo y que ese nexo nos remite a una cuestión del conocimiento, a una cuestión nociológica. Tengo que poder construir un conocimiento nuevo en la y expresarlo en la conclusión a partir de un conocimiento ya dado en las premisas. Cuando esto sucede, entonces vamos a tener a un argumento o razonamiento. Se le puede llamar indistintamente de las dos maneras. Es un razonamiento o un argumento. Vayamos entonces ahora a la cuestión de la verdad o falsedad de las premisas y la conclusión, porque hemos dicho que las premisas y la conclusión se les puede asignar un valor de verdad. Pueden ser verdaderas o falsas. Si nuestras premisas son verdaderas, y la conclusión a la que arribamos no puede ser falsa, es decir, que también es verdadera, entonces estamos frente a un razonamiento válido, ¿no? Los razonamientos no se dice que sean verdaderos o falsos. Sobre los razonamientos decimos que son válidos o inválidos, o también podemos decir que son correctos o incorrectos. Y eso es indistinto, ¿sí? Un razonamiento puede ser correcto o válido, o puede ser incorrecto o inválido. Si hablamos de un razonamiento inválido o incorrecto, estamos hablando de una falacia. Así se le denomina a los razonamientos incorrectos o inválidos. Entonces, una falacia es un razonamiento inválido. Por lo tanto, en un sentido estricto, no se trataría de un razonamiento en sí mismo, pero se utiliza esa denominación a los fines expositivos y didácticos. ¿Sí? Se dice que es un razonamiento inválido, pero en realidad el nombre técnico es de falacia. Se trata de una falacia. ¿Qué es una falacia? Un razonamiento incorrecto, un razonamiento inválido. ¿Cómo podemos distinguir cuando un razonamiento es válido o correcto y cuando es inválido o una falacia? Bueno, decíamos recién, esto está directamente relacionado con el valor de verdad de las premisas y la conclusión y la inferencia que podamos hacer, es decir, el nexo que conecta y que une a las premisas con la conclusión. En los razonamientos válidos no es posible partir de premisas verdaderas y arribar a una conclusión falsa, ¿no? Repito eso entonces. En un razonamiento válido no es posible partir de premisas verdaderas y arribar a una conclusión falsa. Por lo tanto, si el razonamiento es válido y partimos de premisas verdaderas, vamos a arribar siempre a una conclusión verdadera. Esto si
el razonamiento es válido o correcto, ¿no? Por lo tanto, yo puedo partir de premisas falsas y arribar a una conclusión falsa. Puedo partir de premisas falsas y arribar a una conclusión verdadera. Puedo partir de premisas verdaderas y arribar a una conclusión falsa. O puedo partir de premisas verdaderas y arribar a una conclusión verdadera. Solamente en este último caso vamos a hablar de razonamientos válidos, ¿sí? Cuando no es posible que partiendo de premisas verdaderas podamos arribar a una conclusión falsa. En todos los otros casos, cuando esto sí es posible, cuando yo puedo partir de premisas verdaderas y arribar a una conclusión falsa, hablamos de razonamientos inválidos o falacias o razonamientos incorrectos, ¿no? Esto es para hacer la distinción entre un razonamiento estrictamente hablando, desde el lenguaje técnico de la lógica, un razonamiento en tanto que estructura lógica, y una falacia o un razonamiento inválido. Ahora vamos a la clasificación en los razonamientos deductivos y los no deductivos. Nosotros vamos a decir que los razonamientos no deductivos parten de premisas con un cierto grado de generalidad y arriban a una conclusión con el mismo grado de generalidad o un grado de generalidad superior. Pero el valor de verdad de las premisas no es una garantía suficiente para afirmar o para asignarle un valor de verdad a la conclusión, ¿no? Entonces, partimos de premisas, después cuando vayamos a la subclasificación, vamos a verlo con más detalle, partimos de premisas. Luego, utilizando una inferencia lógica, elaboramos una conclusión. Pero en los razonamientos no deductivos, el valor de verdad de las premisas, de nuestros puntos de partida, no son una garantía suficiente para que podamos asignarle un valor de verdad concluyente a la proposición que oficia de conclusión en nuestro razonamiento. Esto quiere decir que en los razonamientos no deductivos es posible partir de premisas verdaderas y arribar a una conclusión falsa. Si estamos trabajando con razonamientos no deductivos, esta posibilidad existe. Podemos nosotros tomar como punto de partida a las premisas que sean efectivamente verdaderas y arribar a una conclusión que puede ser verdadera o también puede ser falsa. No podemos nosotros determinar fehacientemente el valor de verdad de nuestra conclusión, aun que sepamos fehacientemente cuál es el valor de verdad de las premisas. Ya vamos a ir poniendo ejemplos también para que esto quede mejor ilustrado. En el caso de los razonamientos deductivos, como hemos dicho anteriormente, si se trata de un razonamiento válido y partimos de premisas verdaderas, solamente podemos arribar a una conclusión verdadera, no podemos arribar a una conclusión falsa. Esa es la garantía que nos ofrece el razonamiento deductivo, y me permite a mí tener mayor certeza de que cuando yo parto de unas proposiciones que ofician de premisas que son verdaderas, y si utilizo la inferencia lógica para conectar esas premisas con una conclusión,
mi conclusión va a ser también verdadera. El problema, que también lo veremos en el encuentro siguiente, es que en la conclusión, en el caso de los razonamientos deductivos, generalmente no agrega mucho más conocimiento de lo que ya está dicho de otro modo en las premisas. Lo beneficioso de los razonamientos no deductivos es que el conocimiento que se expresa en la conclusión es algo que todavía no está dicho de ninguna manera en las premisas. Por lo tanto, es un conocimiento totalmente nuevo, pero del cual no tenemos garantías absolutas de que sea verdadero, ¿no? Cuando vayamos poniendo los casos, los ejemplos concretos, se va a ir entendiendo mejor. La idea es que los razonamientos deductivos y los razonamientos no deductivos tienen características que pueden resultar beneficiosas o no para el ámbito de la nociología, de la epistemología, de la filosofía de la ciencia, de la filosofía del conocimiento. Incluso también para la expresión, la comunicación del conocimiento a través de un lenguaje coloquial o incluso en el ámbito académico. También es importante señalar que no se trata de estructuras lógicas abstractas, desconectadas de nuestra realidad, sino que son las formas en que opera nuestra mente, nuestro intelecto, cuando nosotros intentamos conectar proposiciones a partir de una instancia nociológica, a partir de la inferencia, lo cual nos permite construir o elaborar un conocimiento nuevo. Es la idea de todas las ciencias, ¿no? La ciencia tiene como una de sus finalidades, uno de sus propósitos, elaborar un conocimiento acerca de alguna porción de la realidad. Bueno, la lógica viene en auxilio de las ciencias, porque a partir de este análisis de los modos que tenemos, en tanto que seres humanos, de pensar y de operar, cómo pensamos, a través de qué estructuras pensamos, podemos encontrar algunas herramientas, algunos instrumentos para verificar el valor de verdad de ciertas conclusiones a las que arribamos en el momento de construir o elaborar un nuevo saber, que no es, como decíamos recién, en el caso de los razonamientos no deductivos, algo que nos brinde una garantía absoluta y plena, pero sí nos ayuda, y nos ayuda muchísimo, ¿no? De hecho, todas las ciencias utilizan y emplean a los razonamientos no deductivos y a los razonamientos deductivos como base, como fundamento de los diferentes métodos científicos para la elaboración y la validación del conocimiento. Es algo muy importante y muy presente en nuestras vidas. Por ahí les tocará, seguramente en alguna instancia de su formación o ya en el ejercicio de su práctica profesional, les tocará elaborar algún escrito, algún ensayo, una monografía, o podrán participar de algún debate argumentativo, tal vez, formando parte de un simposio, una mesa panel, una mesa de discusión. Bueno, la mejor forma de estructurar nuestra locución, nuestro ensayo, nuestra monografía, es a partir de la estructura argumentativa que la lógica nos ofrece, y que nuestros argumentos tengan un encadenamiento lógico que les otorguen cierta coherencia y también un peso persuasivo.
O sea que esto que estamos viendo ahora se emplea y mucho en el campo académico, en el campo científico, y ustedes le van a dar mucha utilidad seguramente a lo largo de su carrera. Veamos entonces en el tema específico de este encuentro, que son los razonamientos no deductivos. Resumiendo, hemos dicho que un razonamiento es una estructura lógica que está formada por premisas, son los puntos de partida que expresan un conocimiento dado, un nexo, que es la inferencia lógica, y una proposición que cumple la función de conclusión, que expresa un nuevo conocimiento. Bien, hasta ahí está claro. ¿Hay alguna duda? ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿Comentar? Está bien, profe, sí se entiende. Vamos bien, entonces. Pueden escribir en el chat también si tienen dudas. Ahí está atento el profesor César. Y si no, avanzamos. Los razonamientos no deductivos se clasifican a su vez en dos tipos de razonamientos. Los razonamientos no deductivos por analogía, o también llamados razonamientos analógicos, y los razonamientos no deductivos por inducción, también llamados razonamientos inductivos. Comencemos por los razonamientos no deductivos por analogía. Cuando nosotros hablamos de una analogía, nos estamos refiriendo a una suerte de comparación entre dos o más elementos de una clase de objetos. En lógica le llamamos clase a un conjunto de objetos que comparten al menos una característica. Cuando digo objetos, pueden ser objetos reales, concretos, empíricos, pueden ser objetos ideales, objetos creados por la mente humana. Si hay dos o más objetos que compartan una o más características, entonces esos objetos constituyen una clase, ¿no? Podríamos pensar la clase de libros. Cuando yo digo libro, estoy expresando un concepto. Libro es un término que expresa un concepto. ¿A qué hace alusión? Bueno, ahí tendríamos que ver los dos componentes del concepto, la comprensión y la extensión. ¿Cuáles son las notas esenciales del libro? ¿Qué es lo que hace que algo sea un libro y no otra cosa? ¿Y a qué objetos le podemos aplicar ese concepto? ¿No? ¿A qué objetos designa ese concepto? Eh, entonces, ese conjunto de objetos que estarían incluidos dentro de la extensión del concepto libro se le denomina clase. Todos los objetos que compartan las características esenciales de un libro conforman la clase que recibe la denominación de libro. Entonces, cuando digo la clase libro, me estoy refiriendo a todos los objetos del mundo, de todo tiempo y lugar, que pueden ser designados con el término libro. Ahí tenemos entonces ya una clase. Cuando yo voy a utilizar un razonamiento no deductivo por analogía, tengo que tomar siempre objetos de una misma clase, ¿no? Es decir que si voy a comparar dos libros entre sí, tengo que compararlos a partir de alguna nota característica que sea compartida.
no podría comparar libros con frutas, ¿no? Salvo que tengan alguna característica en común. Podría decir, por ejemplo, la clase de los objetos de color rojo. Bueno, ahí entrarían frutas, libros, automóviles, teléfonos celulares, computadoras, casas. Entrarían un sinnúmero de objetos porque la nota que define a la clase es el color rojo, en el ejemplo que acabo de poner. Entonces, si yo digo objetos rojos, ahí estoy definiendo una clase. Volvamos a el razonamiento no deductivo por analogía. Tengo que tomar siempre elementos de una misma clase para compararlos, hacer una comparación entre estos dos o más objetos de una misma clase. Yo podría, para seguir el ejemplo que acabamos de poner de los libros, podría decir, el, el libro verde es de lógica, tiene 100 páginas y es muy entretenido. El libro rojo es de lógica, tiene 100 páginas y es muy entretenido. El libro amarillo es de lógica y tiene 100 páginas, ¿no? Ahí tengo tres premisas, tres proposiciones que cumplen la función de premisa. La primera dice que el libro verde es de lógica, que tiene 100 páginas y que es muy entretenido. Entonces lo primero que hago al elaborar la proposición es mencionar a qué clase pertenece el objeto sobre el cual voy a afirmar o negar algo. Cuando digo el libro, estoy anunciando que la clase a la cual pertenece el objeto sobre el cual voy a afirmar o negar algo es la clase de los libros. El libro, y ahí voy a dar características, ¿no? El libro verde es de lógica, primera característica. Característica número 1, es un libro de lógica. Tiene 100 páginas, segunda característica. El libro verde, que es de lógica, tiene 100 páginas. Tercera característica, es muy entretenido, ¿no? Esa era mi proposición. El libro verde es de lógica, tiene 100 páginas y es muy entretenido. Entonces tengo definida la clase a la cual pertenece el objeto sobre el cual voy a afirmar o negar algo, y tengo una enumeración de características que le corresponden a ese objeto. Es de lógica, tiene 100 páginas y es entretenido. Lo mismo he dicho del libro verde, perdón, del libro azul, creo que es el segundo. El libro azul es de lógica, tiene 100 páginas y es muy entretenido, ¿no? Entonces, las dos proposiciones se refieren a objetos de una misma clase, a la clase libros, a un libro verde y a un libro azul. Sobre los dos he dicho lo mismo, he enunciado las mismas características, las mismas cualidades, que son sobre lógica, que tienen 100 páginas y que son muy entretenidos. La tercera proposición, la tercera premisa, era el libro amarillo, es de lógica y tiene 100 páginas. Entonces, otra vez, menciono el objeto, la clase a la que pertenece y enuncio algunas características similares o idénticas, mejor dicho, idénticas a los objetos de la misma clase acerca de los cuales me he referido en las premisas anteriores. El libro amarillo es de lógica y tiene 100 páginas. Esas son mis tres premisas. Si ustedes siguen con atención este ejemplo, van a ver que a la tercera premisa le está faltando una característica, que están presentes
en las dos premisas anteriores. ¿Cuál es esa característica? Muy entretenido. Exactamente, muy bien, muy bien. ¿Sí? Sobre el libro amarillo no hemos dicho en la premisa que sea muy entretenido. Yo podría inferir que el libro amarillo, que es de lógica, tiene 100 páginas, es entretenido, es muy entretenido. ¿Podría inferir eso en mi conclusión? Sí, 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 muy bien, sí, sí. Porque si yo utilizo un razonamiento no deductivo por analogía, voy a partir de la comparación de dos o más elementos de una clase que son idénticos en ciertas características o en ciertas notas esenciales, y por lo tanto, ¿no? Ese por lo tanto implica una conclusión, ahí va la inferencia lógica, la construcción de un nuevo conocimiento. Por lo tanto, podría atribuirle también la semejanza en otra característica, que no está dicha, no está expresada en las premisas, pero sí en la conclusión. Entonces mi conclusión sería, por lo tanto, el libro amarillo es muy entretenido, ¿no? Voy a expresar todo el razonamiento de corrido. El libro verde es de lógica, tiene 100 páginas y es muy entretenido. El libro azul es de lógica, tiene 100 páginas y es muy entretenido. El libro amarillo es de lógica y tiene 100 páginas. Por lo tanto, el libro amarillo es muy entretenido, ¿no? Esa conclusión está expresando un conocimiento que es nuevo. ¿Por qué es nuevo? Porque no está expresado en las premisas, no está explícitamente dicho en nuestros puntos de partida. Pero gracias a la inferencia lógica, yo puedo elaborar un conocimiento nuevo a partir de lo dado, a partir del conocimiento dado en las premisas. Entonces, si yo sé que estos tres elementos, libro verde, libro azul y libro amarillo, pertenecen a una misma clase, la clase libros, y que son idénticos en algunas características, todos son de lógica y todos tienen 100 páginas, entonces infiero que podrían ser también idénticos en otra característica. En el caso del libro amarillo no estaba dicho, pero sí estaba dicho en el caso del libro verde y del libro azul, que eran muy entretenidos. Por lo tanto, voy a inferir para el libro amarillo esta característica, que no es algo que haya sido expresado como un conocimiento en las premisas, pero sí va a ser expresado como un conocimiento nuevo en la conclusión. Ahora pregunto, supongamos que las premisas, todas las premisas, las tres, sean verdaderas, ¿sí? Que efectivamente el libro verde sea de lógica, que tenga 100 páginas y que sea muy entretenido. Que el libro azul sea de lógica, que tenga 100 páginas y que sea muy entretenido. Y que también sea verdad que el libro amarillo es de lógica y tiene 100 páginas. Y suponemos que las tres premisas son verdaderas. Yo puedo asignarle sin ningún tipo de duda, sin ningún margen de error, el valor de verdad a la conclusión, decir que la conclusión es verdadera fuera de toda duda. no, profe. No, no. Esto sucede porque estamos trabajando con un razonamiento no deductivo. Por lo tanto, puedo partir de premisas verdaderas y arribar a una conclusión que puede ser verdadera, pero que también puede ser falsa. Y entonces el valor de verdad de las premisas no es una garantía suficiente para asignarle un valor de verdad a la conclusión. Eh, pero sí hay un conocimiento nuevo, eso es innegable, ¿sí? Otro ejemplo que aparece en el documento Word que está en el aula virtual,
Félix es un gato, está bien cuidado, bien alimentado y es sano. Tom es un gato, está bien cuidado y bien alimentado. Ahí, ¿cuál sería la clase? ¿Sobre qué clase de objetos estamos hablando? Gato. Gato, muy bien, la clase es gato. Mencionamos dos elementos de esa clase, a Félix y a Tom. Enunciamos ciertas características de Félix y Tom. Decimos que los dos están bien cuidados y bien alimentados. Pero de Félix habíamos dicho, además de esto, que era sano, ¿no? Esto me permite a mí, utilizando la inferencia lógica, afirmar en la conclusión que Tom también es sano, ¿no? Algo que no está dicho en la premisa, en la segunda premisa, cuando me refiero a Tom. Solamente había dicho Tom es un gato, está bien cuidado y bien alimentado. Por lo tanto, esa es la conclusión, Tom es sano. Esa afirmación nueva, ese conocimiento nuevo, que Tom sea sano, es algo que se desprende de las premisas gracias a la inferencia lógica, si es que empleamos el razonamiento no deductivo por analogía, que consiste en comparar las notas esenciales, las características, las cualidades de dos o más objetos de una misma clase y atribuirle a un objeto de esa clase otra característica que no está afirmada, que no está dicha, no está expresada en los puntos de partida o en las premisas. Ahora, si la conclusión es verdadera o falsa, bueno, no podemos afirmarlo categóricamente, ¿sí? Algunos hablan de un grado de probabilidad, pero no vamos a entrar en ese análisis. Decimos que por más que las premisas sean verdaderas, no sabemos si la conclusión es verdadera o falsa. Puede ser verdadera, pero también puede ser falsa. El otro tipo de razonamiento no deductivo es el razonamiento no deductivo por inducción. Hay aquí dos tipos de inducción, una inducción perfecta o completa y una inducción imperfecta o incompleta. Aquí también vamos a tomar elementos que pertenezcan a una misma clase. También vamos a identificarlos, vamos a individualizarlos y vamos a describir de ellos ciertas características, ciertas cualidades. Empleando la inferencia lógica, vamos a construir, vamos a elaborar nuestra conclusión, en donde vamos a elaborar un nuevo conocimiento a partir del conocimiento expresado o dado en las premisas, pero la diferencia con respecto al razonamiento analógico es que en el razonamiento no deductivo por inducción, la conclusión va a aludir, se va a referir a toda la clase, no a un elemento de la clase. La conclusión siempre se va a referir a la clase de objetos de la cual estemos tratando en las premisas. Según algunos textos, por ahí pueden encontrar algún manual de lógica, suelen decir esto de que los razonamientos no deductivos por inducción parten de hechos o enunciados particulares y arriban a un enunciado universal, general. Bueno, esto no siempre es así, ¿no? No siempre es así. Hay casos en donde la conclusión es una proposición particular, pero sí siempre tiene un mayor grado de generalidad con respecto a las premisas o las proposiciones que cumplen
la función de premisa. Sin meternos tampoco en el detalle, hay que hacer esta aclaración, porque si toman algún manual de lógica es posible que se encuentren con alguna afirmación así de este tenor, pero sepan que eso no siempre es así, ¿no? No siempre los razonamientos inductivos van de lo particular a lo general. Algunas veces las premisas son proposiciones universales y la conclusión también es una proposición universal. Veamos el ejemplo que tienen en el texto. Las premisas son: Lucrecia es alumna de segundo año y es responsable. Verónica es alumna de segundo año y es responsable. Nora es alumna de segundo año y es responsable. Entonces lo que hacemos aquí es individualizar los elementos de una clase: Lucrecia, Verónica y Nora. La clase de la que se trata es alumnas de segundo año. Esa va a ser la clase. La característica, la cualidad a la que hacemos alusión en las premisas está dada por la frase es responsable, ¿no? Lucrecia es alumna de segundo año y es responsable. Verónica es alumna de segundo año y es responsable. Nora es alumna de segundo año y es responsable. Por lo tanto, ese por lo tanto está marcando el nexo lógico, la inferencia lógica. La conclusión dice: todas las alumnas de segundo año son responsables, ¿no? Entonces, a partir de ciertas características, de ciertas cualidades atribuidas a los elementos de una clase de manera individual, puedo inferir y elaborar una conclusión para toda la clase, afirmando o negando, según sea el caso, esas mismas características o esas mismas cualidades que han sido dichas en las premisas, ¿no? Si digo Nora es alumna de segundo año y es responsable, Verónica es alumna de segundo año y es responsable, Andrea es alumna de segundo año y es responsable, por lo tanto, todas las alumnas de segundo año son responsables. Esto que enuncia la conclusión es un conocimiento nuevo que no está dicho en las premisas. Pero de igual manera, como sucedía en el caso de los razonamientos no deductivos por analogía, aquí también el valor de verdad de las premisas no es una garantía suficiente para asignar un valor de verdad a la conclusión. Esto quiere decir que podemos partir de premisas verdaderas y arribar a una conclusión falsa, ¿no? La conclusión no necesariamente va a ser verdadera. No se desprende forzosamente, necesariamente, el valor de verdad de la conclusión, conociendo de antemano el valor de verdad de las premisas. Decimos que hay inducciones completas e inducciones incompletas. Se va a tratar de una inducción completa cuando en las premisas enumere todos y cada uno de los elementos que conforman la clase a la cual pertenece, ¿no? Podríamos tomar el ejemplo, creo que está ahí en el mismo texto, sí, sobre las estaciones del año. El otoño es una estación del año y dura 3 meses, el invierno es una estación del año y dura 3 meses, la primavera es una estación del año y dura 3 meses, el verano es una estación del año y dura 3 meses, entonces todas las estaciones del año duran 3 meses. Aquí lo que hacemos en los razonamientos no deductivos por inducción completa es enunciar en las premisas a todos y cada uno de los elementos de la clase. La clase sobre la cual estoy afirmando algo es estaciones del año. ¿Cuántos elementos constituyen esa clase? 4. Otoño, invierno, primavera y verano.
no hay más que esos cuatro. Entonces, si en las premisas están referidos estos cuatro elementos, decimos que se trata de una inducción perfecta o completa. Sobre cada uno de esos cuatro elementos de una misma clase, hemos hecho una afirmación, hemos dicho que duran 3 meses, y luego en nuestra conclusión decimos que toda la clase, todas las estaciones del año, duran 3 meses. Bueno, ahí hay un razonamiento no deductivo por inducción perfecta o por inducción completa, en donde sí, obviamente que si las premisas son verdaderas, yo puedo tener la plena certeza de que la conclusión es verdadera. ¿Sí? Por lo tanto, podríamos decir que el conocimiento que se aporta en la conclusión no es algo absolutamente nuevo, sino que es un conocimiento expresado de una manera diferente, pero que ya está dicho de otro modo, desagregado en las premisas. A la ciencia le importa más, le interesa más el razonamiento no deductivo por inducción incompleta, porque esto permite enunciar un conocimiento nuevo sobre clases de objetos que son muy numerosos, ¿no? Incluso casi infinitos. Podríamos hablar de las células, de las estrellas, de los átomos, o incluso de las personas mismas, ¿no? De los seres humanos, que no somos, no es un número infinito, pero muy grande. Por lo tanto, si queremos elaborar una proposición que exprese un conocimiento sobre toda la clase de los seres humanos, y no vamos a ir a observar uno por uno a todos y cada uno de los hombres, los seres humanos. Vamos a tomar una muestra representativa de esa clase, vamos a enunciar, vamos a afirmar o negar algo sobre cada uno de estos elementos, y finalmente, empleando la inferencia lógica, vamos a llegar a una conclusión de un grado de generalidad superior. Vamos a decir, todos los hombres son mortales. Bueno, eh, eso sería así a grandes rasgos la clasificación de los razonamientos y los pro y los contra que tienen los razonamientos deductivos y no deductivos en cuanto al valor de verdad de su conclusión o a la posibilidad de elaborar un nuevo conocimiento a partir de las premisas. ¿Alguien quiere preguntar, quiere consultar, hacer algún tipo de Profe, ahí comentario? en la conclusión ya cambiamos, el cosa que dice por lo tanto, por entonces, o sea, se puede utilizar varias, Sí, eh, sí, se pueden utilizar diferentes expresiones que nos estén indicando el nexo lógico entre las premisas y la conclusión. O sea, que estén expresando la inferencia, ¿no? Por lo tanto, entonces, es el caso que, ergo, todas esas son expresiones este, literales que indican la presencia de un nexo lógico que, al tratarse de una estructura como el razonamiento, sabemos que es una inferencia lógica. Es el caso que, entonces, por lo tanto, un término en gracias, latín, profe. ergo. Gracias. Se puede utilizar cualquiera de esas expresiones.
Bueno, ¿alguna otra pregunta? No, profe. Muy bien. Ya en el transcurso de esta semana y la otra vamos a habilitar el segundo archivo en Word sobre los razonamientos deductivos, sobre los silogismos categóricos. Y bueno, esa será nuestra última clase presencial, digo, virtual, el día 27 de octubre. Tendríamos el último encuentro sincrónico. Así que hasta el 27 ya van a tener a su disposición los dos archivos en Word con el material bibliográfico de la unidad número 3. Después los trabajos prácticos con su recuperatorio. Con eso ya vamos finalizando. Bueno, muchísimas gracias al profesor César que ha ido haciendo un resumen, un punteo de ideas centrales en el chat. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buenas tardes todos. Nos despedimos.